La historia de los mandamientos que encontramos en el libro del Éxodo, el segundo libro dentro de la Biblia, da comienzo con un Dios que es representado como un volcán. Mientras los judíos divagaban por el desierto del Sinaí, decidieron acampar en la falda de una montaña. Según el Éxodo, esto fue lo que pasó. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo salía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le habló. Es así como la Biblia católica describe lo que ocurrió en el monte Sinaí, lugar donde el mismo Dios le entregó los mandamientos a dicho personaje. No se necesita ser muy inteligente para ver bien claro que estos versículos del capítulo 19 del Éxodo simple y llanamente describen un volcán, una montaña que echa humo, porque Dios había bajado a ella en medio del fuego, el humo subía como salido de un horno, toda la montaña temblaba violentamente, o sea, había temblores de tierra, el sonido de trompetas se hacía más fuerte y Dios hablaba como si fuera un trueno. Sabemos muy bien que los volcanes tienen mucho humo, dicho humo sale como si fuera de un horno al rojo vivo, existen muchos temblores de tierra, el sonido estruendoso se va haciendo cada vez más intenso y de vez en cuando la montaña estalla como si fuera truenos. Eso es lo que describe el Éxodo, un volcán. Y como fue desde este volcán que Dios habló a Moisés, entonces los mandamientos son dados por un Dios volcán. Y si usted entiende esta parte desde el principio, entonces el libro del Éxodo tiene mucho más sentido, que es simplemente una historia mítica inventada por un pueblo asustado por unos eventos catastróficos que incluyen dentro de ellos la erupción de un volcán. Y agréguele a todo esto que la mayoría de los estudiosos de la Biblia y los arqueólogos han determinado que esta historia es mítica por el hecho de que no se ha encontrado evidencia alguna que corroboren tales sucesos. Muy al contrario a ciertos documentales que aparecen sobre la arqueología que apoya el Éxodo, en realidad no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica de ninguno de los sucesos descritos en tal libro. Los ideólogos derechistas religiosos les gusta citar los estatutos que atribuyen a este dios volcán como base para su moral, a pesar de que no pueden recordar lo que los mandamientos incluso son y o nunca supieron lo que querían decir. Sin embargo, todavía se refieren a ellos cuando insisten en que América fue fundada en los principios judeocristianos. Afortunadamente para todos nosotros, ese nunca fue el caso, lo que será obvio a la vez que relatamos los mandamientos. Otra nota interesante para tener en cuenta con relación a los 10 mandamientos es que no existe una lista única de estos 10 mandamientos. Existen varias, para ser exacto 4. En el libro del Éxodo aparece la primera lista en el capítulo 20, versículo 19, y las demás en el capítulo 32 y el 34. En Deuteronomio aparecen en el capítulo 4, en el 24, en el 31 y en el 34. Si consolidamos todos los mandamientos que aparecen en estos dos libros, entonces serían 4 listas de 10 mandamientos. El hecho de que solo una lista haya pasado a través de la historia es porque la religión católica en su catecismo eligió cuáles eran esos 10 mandamientos y más luego las iglesias protestantes también eligieron cuáles iban a ser esos 10, usualmente basado en los que aparecen en el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 19 en adelante. Los demás son ignorados. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la esposa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna del vecino. Esto es la envidia, el deseo, uno de los 7 pecados capitales. Es curioso que los celos son un pecado mortal, pero la esclavitud no es aún mal vista. Es un pecado estar celoso de los esclavos que el vecino tiene, pero no es un pecado tener esclavos. Cuando se fundó Estados Unidos, ellos tenían esclavos. Así que eso es un principio judeocristiano que se puede decir que ese país fue fundado sobre. Y ahora que no permiten más la esclavitud, se podría decir que ellos han caído fuera de la ley de Dios.
Observe que este mandamiento no es acerca de una acción, sino un pensamiento. La envidia es un crimen de pensamiento y no es que se supone que la gente actúe sobre estos sentimientos. No puedes tener esos sentimientos en absoluto. Y no solo este comportamiento es natural, va también en contra de todo lo que enseña el Evangelio de la prosperidad sobre el sueño americano. Mantenerse igual en cuanto al bienestar de los vecinos es lo que alimenta una economía capitalista. El noveno mandamiento sería: no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Nótese que no dice que no mentirás. Si no mientes, entonces, ¿cómo podrían pretender saber cosas que nadie puede saber? Esa es la afirmación de cierta convicción en que se basan la mayoría de las religiones. Es deshonesto afirmar como un hecho lo que no es evidentemente verdadero. Sin embargo, eso es lo que hacen todas las religiones. Así que si no mienten, no pudieran hacer el proselitismo o el creacionismo no podría existir. Pero el mandamiento no dice no mentir. Solo prohíbe una especie de mentira, prohíbe calumniar a su prójimo. Y aún así esto propone problemas para los evangélicos, dado que ellos constantemente dicen ser testigos de cosas que nunca han visto. Pero esto no lo es todo. Sería más apropiado leerlo como que tú no deberás acusar falsamente a tu prójimo. Pero los fundamentalistas religiosos hacen todo lo contrario. Cuando se refieren a la agenda homosexual o cuando dicen que los ateos presumen materialismo o que tenemos fe en la evolución. Es más, cuando dicen que otros grupos religiosos son meras sectas en liga con el diablo. No solo es este mandamiento totalmente ignorado por lo más abiertamente partidario de este grupo, sino que tampoco es utilizado como precepto fundamental de la Constitución de los Estados Unidos, como algunos quieren dejar entender. Siguiendo nuestro conteo descendente, el próximo mandamiento sería: no robarás. Este es uno de los buenos, ¿verdad? Porque robar es ilegal en todas partes, a menos que usted sea un banquero que resida fuera de Islandia. Pero ¿qué pasa si estás viviendo en Egipto preparándote para el éxodo y Dios te dice que tomes cosas que sabes que no vas a devolver porque emprenderás un viaje fuera del país del cual no volverás? O peor aún, no robarás a menos que primero saquee la aldea y mates a todos sus habitantes, incluyendo hombres, mujeres y niños, con excepción de las niñas. Estas vírgenes son el botín que tienes que mantener para ti mismo, junto con el resto del ganado y cualquier cosa que desees de tus vecinos. Porque una vez que todos estén muertos, realmente no es robar, ¿verdad? Esto fue lo que Dios le ordenó hacer a su pueblo escogido, una y otra vez, incluso después que Él les dio estos mandamientos. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Ahora, puesto que para la mayoría de ustedes una gran parte de sus amigos son cristianos, y que de todos los cristianos que personalmente conoce muy bien, ¿cuántos puede nombrar que nunca han roto este mandamiento en particular? Era mucho más difícil cometer adulterio en los tiempos del Éxodo, cuando la piedra de estas tablas estaban calientes del cincel, ya que solo cuenta como adulterio si la mujer está casada con otro hombre. No importa si el hombre que comete el adulterio está casado. Si él lo está, entonces ella podría convertirse en otra de sus esposas. Si la mujer está casada, entonces significaría la muerte para ambos. Porque la Biblia define el matrimonio como entre un hombre y muchas mujeres, siempre y cuando el hombre pueda darse el lujo de mantenerlas en su casa. Usted todavía puede fornicar con otras mujeres que no son su esposa, y no sería adulterio tampoco, porque los hombres también podían tener concubinas. No es adulterio si ella vive en su casa. Tiene que vivir con usted para no ser calificado de adulterio. Una concubina es una especie de esclava sexual que no sirve para otro propósito y no tiene ningún derecho legal sobre tus bienes. Tus esposas tampoco tienen reclamación de tus bienes, porque de acuerdo a uno de los cientos de otros mandamientos de Dios que se encuentran en todo el Tanaj, y es así como le llaman los judíos cuando se refieren a la Biblia que no ha sido revisada por los cristianos, su esposa, una vez usted muera, puede llegar a ser la propiedad sexual de tus hermanos. Pero aún después de esto las cosas empeoran, porque además de que en esos tiempos podían tener varias esposas y una colección de concubinas personales, también podían tener esclavas sexuales, mujeres usadas solo para el sexo forzado. Para muchos eso equivaldría a violación, pero la Biblia lo condona porque la Biblia considera la violación sexual como un preludio al matrimonio. Si vivieras en la edad de bronce en Israel y ves a alguna chica joven caminando sin escolta, le puedes violar incluso si no quiere. Si resulta que ella está casada, entonces una sentencia de muerte para ambos.
porque la Biblia es así de absurda. Pero si ella no está casada ni prometida a otra persona, entonces si la violas y te atrapan, tienes que pagar 50 shekels de plata a su padre y es tuya. Su padre no querrá recuperarla después de eso, porque los hombres no quieren a una mujer soltera que no es virgen. Es considerada mercancía dañada. En aquel entonces tenían esta política que si lo usas, lo compras. Así que tu víctima se convierte en tu esposa, y para agregar injuria al insulto, si ella alguna vez te es infiel, puedes llevarla al templo y ser vista por un sacerdote, y él podría obligarla a tener un aborto. Y para el que dude que esto es verdad, lo puede leer en el libro de Números capítulo 5. Así eran las leyes de un Dios justo y recto, infinitamente sabio e infalible. Y estas leyes de principio para la religión judeocristiana fueron pasadas a nosotros, pero hoy en día las hemos abandonado, pues nos dimos cuenta de lo ignorantes y abusivas que eran. Mandamiento número 6. No matarás. Muy a menudo este es el único mandamiento que la gente recuerda, y creo que este mandamiento es prueba de que Dios es justo y amoroso, porque matar es ilegal, a menos que tu país tenga legalizadas las ejecuciones de reos. Por ejemplo, el estado de Texas, en particular, ha matado a cientos de prisioneros, más que cualquier otro sitio del mundo, y es considerado legal matarlos. Es curioso que Dios manda a no matar, pero por el otro lado les dice a sus seguidores matar a todos los demás por cualquier razón que llegue a su mente. Prueba de ello es que en la Biblia la pena por ser homosexual es la muerte, la pena por comer mariscos es la muerte, la pena por mezclar algodón con poliéster es la muerte, la pena cuando un niño desobedece a su padre es la muerte, y la pena por practicar la libertad de religión, concepto por el cual muchos países fueron fundados, también es la muerte. Sí, la Biblia dice que ama a tu prójimo hasta la muerte. En realidad, cuando dice que ames a tu vecino como a ti mismo, significa realmente ama a tu compañero judío como a ti mismo. No estoy relajando sobre esto, es un error de traducción común. Los judíos eran el pueblo elegido de Dios después de todo, y fue a estos que Dios le dijo que hicieran lo mismo a cada otra tribu que encontrara, matarlos a todos, incluso los niños, ninguno debe sobrevivir. Ejemplo claro de ellos es Ezequiel capítulo 25, versículo 17. Me vengaré de ellos terriblemente, los castigaré con ira, y cuando haga esto, reconocerán que yo soy el Señor. Así lo dice la Biblia católica. Mandamiento número 5. Honrarás a tu padre y tu madre. Este es otro de los buenos, ¿verdad? A menos que, en comparación con el Evangelio de Mateo, donde Jesús dice, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y si piensa que esto está fuera de contexto o algo inusitado de parte de Jesús, entonces lean el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Creo que es curioso que para que muchas organizaciones cristianas que se describen a sí mismos como orientadas a la familia no siguen lo que Jesús obviamente enseñó con sus palabras en la Biblia. Por supuesto, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15 dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y si seguimos en el Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Jesucristo dice que ames a los otros judíos como a ti mismo, pero también dice que te odies a ti mismo y a tu hermano, y alguien que aborrece a su hermano es un asesino que va a morir en un lago de fuego. Y debes tomar tu cruz para seguirle a él, o no obtendrás vida eterna, independientemente de lo que haya dicho Jesús. Si le parece que esto es otra de cientos de absurdas contradicciones que se encuentran por toda la Biblia, no le ha parecido mal.
Y volviendo al tema, no hemos leído el mandamiento entero. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días puedan ser largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, no olvidemos por un momento que según esta historia, y es solo una historia, incluso los estudiantes rabínicos ahora admiten que el éxodo no fue un evento histórico real, que Jehová prometió a su pueblo terrenos que ya pertenecían a otras personas. Y por esa violación clara del territorio ajeno de este supuesto Dios, en el día de hoy todavía Israel mata a niños, mujeres y ancianos palestinos para quedarse con sus tierras, pues justifican que éstas le fueron dadas por Dios. Tanto las versiones judías como las cristianas de Dios, al parecer, son etnocentristas y racistas. Jesús era judío y negó sus lecciones y sus bendiciones a lo de otras razas, a los que criticaba comparándolos con los perros. Lo mismo hizo su presunto padre Jehová, quien envió a un ángel a la tierra prometida para expulsar a una media docena de tribus que ya vivían allí, a favor de su pueblo escogido. Este mandamiento debe leerse como honra a tu padre y a tu madre para que vivas una vida larga, porque esta era una cultura que permitía a los padres asesinar a un niño que les desobedecía. El quinto mandamiento es un ejemplo claro de la contradicción completa que es la Biblia. Entonces quedan los primeros 4 mandamientos. Estos mandamientos tienen que ver con la relación de los judíos con su Dios. De estos primeros 4 mandamientos no se puede sacar valor moral alguno, pues estos no tratan sobre la sociedad, la vida cotidiana o alguno de sus problemas, sino son directrices de adoctrinación y lealtad. Por ejemplo, cómo educar a nuestros hijos para llevarlos a ser obedientes y temerosos de Dios, pues esos mandamientos pintan a un Dios celoso, que no quiere que le abandonen y desea que le adoren por siempre, solo a Él. Estos son los primeros mandatos de Dios que se le enseña a cada judío desde una edad muy temprana y debe ser recordado durante toda su vida. Los mismos tienen serias contradicciones. Por ejemplo, el primer mandamiento ordena no tener otros dioses, dando a entender que este no es el único Dios que existe. Es una misión de Dios al dar este mandato de que existen otros dioses, que hay otros, pero que no se nos está permitido adorarlos. El segundo mandamiento: no hagas imágenes de otros dioses. Tercero: no tomes mi nombre en vano. Y el cuarto: santificará las fiestas. Simple y llanamente denotan unas directrices de un Dios egoísta, de un Dios celoso. Y como ustedes saben, los celos expresan egoísmo, sospechas de confianza e implica un horrible resentimiento u hostilidad hacia otras personas porque gozan de cierta ventaja. La Biblia misma en varios sitios describe cómo desde la misma boca de Dios Jehová, expresa ser un Dios celoso. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. En Éxodo 34, versículo 14, no te inclinarás ante otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Deuteronomio 4, versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Y en Salmo 79, versículo 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová, vas a estar enojado para siempre conmigo? Tu celo quema como el fuego. Entonces la Biblia deja establecidas sin ningún remordimiento que el Dios Jehová es un Dios celoso y que no quiere que tú sigas a otros dioses. Y esos son los 10 mandamientos de la ley dada por el Dios de los judeocristianos, Jehová. Si le gustó el video, no olvide suscribirse a nuestro canal para recibir notificación de nuestro próximo video relacionado con ciencia o con religión. Gracias por su atención.